Hola Angie, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Usted? También, con un poquito de calor, pero aquí andamos. Sí, ¿verdad? Sí, entre las ¿Verdad? lluvias. Mi cámara apagada, profe, pero tengo señal de datos en mi teléfono, ¿vale? Sí, está bien, Por Angie, no te preocupes. Ok, Muy bien. gracias, profe. Sí, para que no se consuman rápido los datos, está bien así. Gracias, Así de profe. que, sí, no hay ningún problema. A Sí, ver, ¿quién muchísimas más gracias. con? Sí. ¿Estás de vacaciones totalmente, Angie? ¿O siguen trabajando? No, ya de vacaciones. Y cuando te vas, estás en CONAFE todavía, ¿verdad? Sí. ¿Vas a seguir todavía el próximo ciclo? No, ya no. Ya, No, ya no. Se hizo un pequeño restauración por ahí. o ya. Ujú. Ahorita Entonces, ya no. pues bueno, a buscarle en Ujú. otra entonces. Sí, así es. Muy bien. Pues sí, bueno. Ujú. Hola, Cari, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Jenny, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar a sus compañeritas de noveno que se vayan incorporando. Vamos a ver. Muy bien, Cari. ¿Qué cuenta su pueblo, Cari? ¿Qué ha habido de nuevo? Pues no mucho, profe. Ya sabe, pueblo pequeño. Pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa, pero, pero sí. Bueno, esperemos que siga creciendo más, ¿verdad? Porque estaba muy pequeño. Lo veo muy difícil. ¿Crees? Pues Sí. ojalá. Ojalá, porque si no, se van a quedar sin niños ahí. Muy bien. Aranza, buenas noches. Ya nadie quiere tener Buenas hijos, noches, profe. profe. Buenas noches. Sí, ¿verdad, Cari? Nadie quiere tener pequeños. Pues ya, como que te estás tardando, Cari. Si no, vamos a dejar sin alumnos a las escuelas y no vamos a tener chamba más adelante, ¿eh? Y yo soy de los principales que no quiere tener. A ver, ya tenemos a Lupita. Muy bien. Jenny, ¿cuándo se reincorpora a labores? Pues el 11 de agosto, me parece. Sí. Sí, Y ya hasta el 31 con los niños. sí, hasta el 31 Ujú. con los pequeños, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues bueno, ni modo, hay que seguir trabajando. A los cursos. De Sí, nuevo. que a veces nada más van porque les tienen que pagar, ¿verdad? Si no, los profes ni iban. Sí me Sí. tocaba cuando luego iba a los cursos, cuando estaba en básico. Ujú. Ay, no, puro desgorre, nada que se aprende. Y a la mera hora todos investigando a ver qué. Ya ven cómo son los profes. Puro cafecito y galletas. Sí, a eso sí, que no sea la hora de la comida porque ahí sí somos buenos para eso, pero para el curso nadie me entendió nada. Sí, así son. Así es. Bueno, yo espero que ustedes no sean así después, ¿eh? Bien, pues vamos a continuar, Lupita, buena noche. Hola, profe, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, chicas. Jenny, muy bien. Hola, Lupita, buenas noches. Bien, pues en lo que se incorporan sus compañeras, supongo que tienen clase antes, ¿verdad, ellas? ¿O ustedes tenían con ellas? No, no, ok. No. Sí, ya empiezan a incorporarse. Sí creo que tienen ellas antes con Miss Francis. Bueno, vamos a empezar nosotros. Les comparto por aquí la pantalla. Hace 8 días no terminamos de ver todo lo que era la percepción. Les encargué que terminaran de leer. Espero que hayan leído. Este, hola, Lynn, buena noche. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, entonces continuamos. Estábamos viendo pues lo que era
el proceso de percepción y lo importante que es para nosotros recoger toda la información. Esto tiene que ver con pues parte de la actividad cerebral, como ya comentábamos en la clase antepasada, pues nuestro cerebro se va a guiar por todos los estímulos que recoge del exterior a partir pues de lo que son los sentidos. Y los sentidos pues van a servir demasiado para recoger esta información y obviamente también van a servir para desarrollar la creatividad porque va a generar respuestas en base a esos estímulos que está recibiendo, ¿verdad? Entonces, veíamos que existe un proceso sensorial, que es la sensación, y la sensación pues necesita de los sentidos. Y por ahí estábamos comentando pues los tipos de receptores que tenemos en el cuerpo que se encargan de recibir esta información, que van ligados a cada uno de los 5 sentidos que nosotros tenemos. Ya habíamos comentado con anterioridad que, bueno, en otras clases ustedes ya vieron pues todos estos receptores, así que aquí no nos vamos a tardar en esto, ¿verdad? Bien, después de todo lo que fue esto, pues bueno, nos quedamos en lo que era también existe un proceso simbólico, que es cómo se le da un sentido, se interpreta lo que se está percibiendo, ¿sí? Y que además también se mezcla de pronto con las emociones y tiene una parte afectiva, ¿sí? Déjenme ver por aquí, muy bien. Entonces, todo esto va a influir en la manera en que nosotros, pues, percibimos lo que ocurre en nuestro alrededor, en nuestro ambiente, y necesitamos de los sentidos para ello. Nada más recuerden que pues van a existir diferentes corrientes, diferentes teorías, que nos van a decir que de pronto que no nos podemos fiar de los sentidos, pues nos pueden engañar en determinado momento. Y también decíamos que el proceso de percepción pues es muy diferente en cada uno de nosotros. Jenny percibe un fenómeno de una manera, o un mismo fenómeno de una manera. Cari los va a distinguir de otra manera, Aline de otra manera, Lupita de otra manera. Entonces, cada uno de nosotros va a percibir un mismo fenómeno de acuerdo a a las experiencias previas que hemos tenido, de acuerdo a emociones también, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, interpretamos un fenómeno. Bien, nos quedamos con lo que son en las fases del proceso perceptivo, ¿sí? Vamos a ver de qué se tratan estas fases. Sí leyeron, ¿verdad? Espero que hayan leído en la semana pasada. Hola, Tania, buena noche. Continuamos. Ok, hola, hola. Bien. Aranza, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, la diapositiva? Sí. Fases del proceso perceptivo. Detección. Cada sentido dispone de un receptor sensible para cada tipo de energía. Transducción. Conversión de la energía del estímulo en mensajeros nerviosos. Transmisión. Los impulsos nerviosos transmiten la información codificada al cerebro. Procesamiento de la información. El cerebro organiza e interpreta la información en forma de experiencia consciente. Muy bien, gracias, Aranza. Pues esto tiene que ver precisamente, ya les decía yo, con el trabajo del sistema nervioso, sí, tanto central como periférico. El central, recuerden que pues es lo que tiene, o los órganos que lo componen va a ser pues, el encéfalo, el cerebro, ¿verdad? Mientras que el sistema periférico van a ser toda la red de nervios, por donde pues se van a transmitir estos impulsos o estímulos nerviosos, mensajes nerviosos que van a llegar al cerebro y que se van a convertir en una información. Entonces, la detección, cuando cada receptor percibe algo de su ambiente, ¿sí? Cada sentido, la vista, el olfato, el gusto, cada uno de los sentidos recupera un mensaje. Este estímulo se transforma en energía que viaja a través de los nervios, ya les decía yo, y comentábamos hace 8 días que pues viajan a una velocidad rapidísima, de tal manera que pueda generar respuestas inmediatas, porque si no, imagínense cuánto se tardaría en pasar esos impulsos eléctricos que van por los nervios y que generarían una respuesta. Entonces, esto va a llegar, pues, aparte de la médula espinal, por ahí, donde se va a transferir, pues, y se va a codificar en el cerebro en cada una de las áreas a las que está destinado, hacia donde va ese estímulo, para generar precisamente ya sea una respuesta o un conocimiento, sí, o una experiencia. Esto es lo que hace, o esta es las fases del proceso perceptivo. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? ¿No? Ok. Bien, entonces tenemos, ya bueno, tenemos pues percepción sensorial, percepción cognitiva,
percepción emotiva. Jenny, ¿qué es la percepción sensorial? Esto ya lo investigamos. Bueno, pues es aquella donde se utilizan los sentidos que posee el ser humano, es la manera de percibir, pero a través de los 5 sentidos. Ahí, a veces también interviene lo que es el sistema perceptivo, que es el encargado de recibir células sensibles de cada estímulo. Ok, muy bien. Entonces, este sistema, digámoslo así, o los 5 sentidos, lo que tiene que ver con la percepción, lo que es la percepción sensible, pues es lo que estábamos abordando hace un momento. Todo lo que percibimos a través de estos 5 sentidos. Ajá. Y pues cada uno de estos posee unos receptores que se encargan de recibir los estímulos y de interpretar esa información de esos estímulos. Por ejemplo, en lo que es el tacto, no sé, vamos en la piel, a lo mejor muchos de ustedes, cuando a alguien les toca por error, sin querer, por un descuido, les toca la mano o parte de la mano, la piel, a algunos de ustedes les causa, por ejemplo, la percepción para algunos puede ser de que no me agradó, no me gustó, ¿no? Para otros pueden sentir bonito y hasta se les eriza la piel, ¿no? Cada quien percibe de distinta manera, pues ese mismo estímulo. Aunque es el mismo estímulo, cada quien lo va a interpretar de distinta manera, que también tiene que ver con ciertas experiencias. Recuerden que también aquí va a valer todo lo que ya tenemos almacenado de información y que interpreta, ¿sale? Entonces, a esto se refiere. Todos, pues obviamente todos los organismos, pues necesitamos percibir todo lo que existe en nuestro mundo y para esto, pues necesitamos de estos sentidos, todos, ¿sí? Va a haber ocasiones, y aquí es donde, pues en el caso, por ejemplo, de nosotros en la educación, pues vamos a tener de pronto niños con algunas discapacidades, ¿no? Por ejemplo, los que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva, ¿sí? Donde van a tener o van a desarrollar más los demás sentidos porque les falta uno, ¿no? Por ejemplo, los que tienen debilidad o más bien discapacidad visual, desarrollan mucho el sentido del tacto o del oído, ¿no? O sea, no ven, pero desarrollan más un cierto sentido. Los que tienen pierden el sentido del oído, desarrollan otros más. Entonces, esto también va a ir involucrado de pronto en nosotros, cómo podemos trabajar con la percepción de acuerdo a ciertos problemas que se van a ir generando. Problemas que pueden ser por problemas fisiológicos o que fueron o que se obtuvieron después por algún accidente o demás. Recuerden que estos podemos nosotros perder algún sentido o tener alguna dificultad con nuestros sentidos por diferentes factores. Ajá. No siempre es por una situación que ya nació así o bueno, pudo tener un accidente. Les decía yo, hay personas que se queman, por ejemplo, y pierden sensibilidad, ¿no? Porque se quema la piel, se queman los nervios y pues ya no hay esta sensibilidad en esa parte. Entonces, todo esto pues es la manera en cómo nosotros trabajamos estos estímulos. Y bueno, yo aquí les puse esta imagen, pero realmente se refiere a cómo pues llega toda la información a través de las neuronas. Recuerden que las células, las neuronas son las que se encargan de hacer esta transmisión de información de los sentidos de acuerdo a cada uno de los receptores. Entonces, si hay cambio de temperatura, pues entra en función el termorreceptor, ¿sí? Y esto nos dice que está frío o está caliente, por ejemplo, en el caso del tacto, ¿no? Entonces ahí tenemos un termorreceptor que se encarga de identificar esta parte. Entonces, dependiendo aquí, cada sentido que estemos nosotros poniendo en operación en ese momento en que estemos percibiendo, pues será la manera en que interpretemos la información. Ajá. Y pues bueno, hay dos fases por las que más bien no fases, hay más fases o más bien una serie de fases por las que llega esta información. La primera, pues obviamente que tiene que ver con cómo los receptores pues perciben lo que existe en el ambiente. Después, cómo esta se envía a través de los nervios, obviamente, y llega al tálamo, donde de ahí pues se hace déjenme ver aquí, tiene su compañerita. Bien, donde se hace pues transmisión, digamos, o esa traducción de información para que pueda pasar a las distintas áreas sensoriales. Recuerden que, de acuerdo a
a las diferentes autores, pues tenemos dividido el cerebro y está por áreas, ¿no? En cada sentido se encuentra en una distinta área y ahí se va a ir esa información que se está recogiendo del exterior, ¿sí? Así que todo lo que conocemos, pues a través del mundo es a través de lo que son las sensaciones, la percepción de los sentidos y todo depende de la manera en cómo nuestro cerebro ha interpretado esa información. Y ya vimos, cada uno de nosotros experimenta una misma situación de diferente manera, porque es una percepción distinta, cada quien. Esto, ¿en qué nos beneficia para la creatividad o en qué nos ayuda en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Por qué es importante? Pues la percepción sensorial, ¿sí? Vamos a ver. Dulce, ¿usted por qué cree que sería importante la percepción sensorial en la educación? Mire, profe, bueno, lo que escuché fue que me dijo que porque es importante la percepción sensorial. Hasta ahí me Así es. quedé. ¿Por qué es importante la percepción sensorial en la educación o en la escuela? ¿Por qué será importante? Porque a través de nuestros sentidos, pues es que nosotros aprendemos, por ejemplo, la vista, el oído, que a lo mejor, el tacto, que son a lo mejor algunos de los que más empleamos para adquirir un aprendizaje. Entonces, si nosotros a lo mejor careciéramos, ¿no?, de alguno de esos, sería mucho más difícil, tanto para nosotros como para el docente que está a cargo del grupo, porque nos costaría un poco más entender o comprender lo que nos están explicando. Muy Creo que por bien. eso es importante. Ok, tienes mucha razón, Dulce. No sé, por ejemplo, en el caso de Jenny, ¿verdad? Que tiene niños, Aranza, que han manejado niños. Por ejemplo, hay niños que a veces tienen una percepción visual mala, pero que no sabemos, ni los padres de familia, ni los maestros, y que les cuesta ver al pizarrón, por ejemplo, ¿no? Leer al pizarrón, leer lo que dice el pizarrón, o leer lo que dice el texto tan solo ahí enfrente. Y que nosotros, y eso pues conlleva pues obviamente a ellos problemas de aprendizaje porque no perciben bien la información, como bien lo maneja Dulce. Y para nosotros como docentes, si no nos damos cuenta de que existe un problema visual, ¿verdad? Que hay una mala percepción en su visión, pues consideramos que el niño entonces es burro, que no sabe, que no pone atención, que no se aplica, lo mismo van a decir los papás. ¿Por qué? Porque no tiene bien, por ejemplo, en este caso, el sentido de la vista, ¿no? Entonces sí nos va a afectar en el proceso educativo. En el caso de la audición pasa lo mismo, ¿verdad? Si no alcanzamos a escuchar correctamente, pues nunca vamos a percibir bien qué nos está diciendo, en este caso, a lo mejor el docente, ¿no? ¿Qué indicaciones dio? ¿Qué quiso decir? Tan solo ahorita vamos con esta tecnología que debería de estar al bien, que de pronto tiene fallas, como ahorita le pasó a Dulce, ¿no? Mientras a lo mejor yo dije una cosa, ella puede percibir otra cosa, entender otra situación, porque pues hay una interrupción en cómo percibe el mensaje que está recibiendo, y eso también va a afectar a lo que ella está comprendiendo, a lo que ella está atendiendo. Entonces, esto mismo va a pasar con los niños, y así con los demás sentidos. A lo mejor van a decir, bueno, el sentido del tacto, pues no tendría mucho que ver en el aprendizaje del niño, pero sí con las experiencias sensoriales que pueda aprender, como en experimentos, como en todo lo que es la parte cívica, moral, desarrollo de emociones, todo lo demás, pues van a intervenir. Entonces es importante que los 5 sentidos, pues, estén bien, ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño también pueda aprender bien dentro de lo que es la educación, ¿sí? Así que, pues bueno, entonces tenemos la perdón, la percepción sensorial. Se han hecho muchos experimentos, más bien, sobre todo ahora las neurociencias aplicadas a la educación, ¿verdad? De las que hablábamos por ahí en los cuatrimestres pasados, y a todos ustedes, pues han hecho mucho en la manera precisamente de identificar, pues obviamente cómo funciona el cerebro y entre ello, pues cómo son las sensaciones recogidas por estos sentidos y cómo influyen en el aprendizaje. Y también aquí, pues, cómo influyen en la creatividad, ¿verdad? Porque obviamente al recibir un estímulo exterior, pues también nos va a generar que nosotros podamos crear, idear, innovar algo nuevo, ¿sí? Entonces es importante todo esto. Ujú.
Vamos con la otra, que es la percepción emocional. Aquí, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con el trabajo que desarrollaba por ahí Cari en su investigación, ¿no? Vamos a ver de qué se trata este tipo de percepción. ¿Quién vamos a ver? Lupita, ¿usted qué entiende que es la percepción emocional? Sí, profe. Bueno, pues aquí sería de cómo vemos las cosas, pero de acuerdo como que a nuestros, ahora sí que a nuestros como sentimientos, ¿no? Así Por es. ejemplo, si, bueno, ahora sí que como que eso se trata también de reconocer nuestros sentimientos y nuestros pensamientos que tenemos, tanto como, ahora sí que los nuestros como los de los demás. Muy bien, Lupita. Así es. Gracias, Lupita. Efectivamente, aquí se trata de reconocer nuestras emociones, pero también reconocer las de las demás para saber trabajar. Hoy en día, muy, no de moda, pero sí algo que se ha establecido dentro de la educación precisamente para manejar mejor. Entonces, aquí, pues, esta percepción es cómo percibimos emociones, ¿sí? Y esto nos va a llevar, pues obviamente, a desarrollar lo que es la inteligencia emocional, que por ahí nos habla Gardner, de una mejor manera, y saber identificar nuestras emociones y identificar las de los demás. Y en este caso también ser empáticos con los demás. ¿Cómo manejamos las emociones en el aula, Jenny? ¿Por qué es importante la percepción emocional? Porque todo eso también les ¿Tenemos problemas con tu audio, Jenny? afecta o le... Ay, estoy hablando. ¿Sí me escucha? Ahora sí ya. Ahora sí ya te escuchamos bien. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Perdón, estaba hablando. Bueno, yo digo que trabajar las emociones dentro de un salón de clases sí es algo medio complicado, por lo mismo de los niños, de que todos pues perciben sus emociones y las expresan de diferente manera. Pero siento que desde ahí empieza poder mejorar su proceso de aprendizaje, porque como usted dice, por ejemplo, si tienen alguna discapacidad o problema para poder percibir a través de los sentidos, pues tal vez nosotros a través de las emociones podemos llegar a tratar de mejorarlos. Por ejemplo, en un salón pues se aplicaría tan solo en dinámicas, en juegos grupales o juegos individuales, porque de hecho de ahí se parte, desde lo individual a lo grupal, para que pues después podamos mejorar esa convivencia con los niños. Sí, muy bien, Jenny, gracias. Efectivamente, el trabajo en las emociones hoy en día en el aula, pero no solamente, pues hablando del aula, ¿verdad? Hoy las emociones las percibimos en todos lados y nosotros vemos, identificamos nuestras emociones, pero también, pues de alguna manera identificamos las emociones de las demás y podemos trabajar y sabemos cómo llegar en ese momento, tal vez, ¿no? Con una persona. En el aula, como bien lo dice Jenny, pues bueno, el trabajo se vuelve difícil porque obviamente cada niño percibe de distinta manera, cada niño tiene diferentes emociones, sentimientos o llega a la escuela con diferentes sentimientos, emociones. Lo mismo puede pasar en esta clase, ¿no? Aunque no estemos presencialmente, de pronto, por ejemplo, puedo notar en ustedes cuando de pronto les están haciendo ruido y entonces empiezan a poner como que la cara de, ay, ¿por qué no se callan? Se empieza a ver una emoción, y detecto una emoción de entre enojo, entre desesperación, o entre que no me escuchan y también se nota, ¿no? A veces las veo cansadas, a veces ya las veo fastidiadas, o sea, todas esas emociones, pues sí es difícil de trabajar, ¿no? Porque imagínense, cada quien llega con una emoción distinta. A lo mejor alguien se peleó con el novio, alguien se peleó en el trabajo, alguien y eso hace que obviamente ustedes cuando lleguen a la clase, pues muestren esa emoción y entonces yo cómo voy a poder trabajar con ustedes, ¿no? A lo mejor Dulce puede llegar muy enojada y entonces si le pregunto a lo mejor hasta me va a contestar mal, ¿no? Porque pues es la emoción que siente en ese momento y a lo mejor se va a desquitar con el profe aunque no tenga la culpa, pero eso mismo pasa en el salón de clases o los niños a nosotros, a lo mejor si la maestra Jenny llega enojada porque no sé, algo le salió mal
en la mañana, los niños perciben la emoción, ¿no? Y hasta ni preguntan, ni se acercan a la maestra, ¿verdad? Porque pues obviamente van a saber que hasta un regaño les va a tocar. Entonces es importante manejar las emociones, pero de manera positiva, para no generar emociones negativas. Ajá, como la ira, como la rabia, como todas estas que son negativas, estas no. Tendríamos que generar emociones positivas en los niños, ¿sí? Y en todos nosotros, porque de esto se trata. Em, entonces aquí, pues obviamente esto es para detectar pues las emociones, más bien identificar los estados emocionales que pues cada uno de nosotros tenemos, pero aquí sobre todo también identificar cada uno de nosotros nuestras emociones y saber manejarlas. Muchos de nosotros no sabemos manejar las emociones y obviamente esas emociones nos van a afectar en el otro sentido que sería la percepción sensorial porque van ligados, ¿sí? Por ejemplo, si como les dije, Dulce se peleó en el trabajo, llega enojada a la clase y está pensando en que, pues, por qué se enojó, por lo que haya sido, pues seguramente ni me va a poner atención porque ella está pensando en el enojo, sigue tan enojada con su jefe o con el compañero, con lo que haya sido, que lo que yo estoy explicando, pues a lo mejor ni siquiera entró, ¿verdad? O se fue por otro lado. ¿Por qué? Porque su emoción es tan fuerte que le impide poner atención, por ejemplo, ¿no? Y esto también lo vemos, por ejemplo, con los pequeñitos cuando vienen enojados porque no les compraron algo en la mañana, porque los regañaron en el desayuno, o sea, llegan con emociones y esto les permite que no haya una buena percepción en cuanto a los sentidos. ¿Por qué en cuanto a los sentidos? Porque a lo mejor, por ejemplo, yo les hablaba hace rato, si Dulce estaba tan enojada y de pronto, aunque llegue Jenny que le habla muy bien, que siempre se han llevado bien y le toca la mano, a lo mejor Dulce hasta va a sentir feo y le va a decir de cosas a Jenny por haberla tocado, ¿no? ¿Por qué? Porque está encadenada a una percepción, ¿sí? También de los sentidos. Entonces, vean cómo todo se va ligando. Ajá. ¿Hasta aquí dudas, chicas? ¿Ninguna? Ok. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que saber identificar nuestras emociones, nuestras sensaciones, a identificar lo de los demás, ¿sí? Y pues a identificar sobre todo aquellas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida que tenemos y a relacionarnos con los demás, porque eso también es importante, ¿sí? Es importante entonces expresar siempre también nuestras emociones para que los demás pues nos entiendan, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, si volvemos con Dulce, ejemplo, Dulce, no estoy diciendo que te haya pasado, pero bueno, ejemplo, ¿no? Si Dulce viene enojada y nosotros le preguntamos qué tiene, en lugar de expresar, pues lo que en este momento sienta para desahogarse, para que nosotros comprendamos y entendamos pues la situación por la que está pasando, Dulce dice que no le pasa nada, se queda callada y todavía, pues eso hace que la emoción en lugar de desaparecer en ese momento, ¿verdad? De enojo, pues siga arraigada y le siga causando pues daño, digámoslo así. Entonces es importante hacer, por ejemplo, en el caso de los niños, que expresen sus emociones, que expresen lo que sienten, ajá, para que nosotros también podamos entender. Por eso la importancia hoy en día de una educación basada en emociones, porque todo está ligado al trabajo que podemos desarrollar, ¿sí? Y pues obviamente es parte importante de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces hasta aquí, sí nos queda claro que entonces tenemos que desarrollar nuestros sentidos, pero aparte de los sentidos, pues también las emociones. Y vamos con la percepción intelectual. ¿A qué se refiere la percepción intelectual? Déjenme ver con quién voy. Angie, ¿qué es la percepción intelectual? Creo que Angie no me escuchó. Ok, déjenme ver. Cari, ¿qué es la percepción intelectual? Espero me pueda escuchar. Sí, sí lo escucho, profe. Ok, muy bien. Pues la percepción intelectual se puede decir que es lo que percibimos, por ejemplo, no sé, lo que, pues es que también de que había varios tipos de percepción, de percepción intelectual, y es así como que en lo que era, bueno, no sé
si estoy bien, es que como las inteligencias, ¿no? Que las desarrollamos de diferente forma, táctil, alguien la auditiva. Entonces, como que depende de cada persona también cómo la desarrolla. Ok, muy bien, Cari, gracias. Pues bien, la percepción intelectual entonces, pues va a ser la manera aquí en que nosotros le damos significado a algo, la manera en que surgen, como dice aquí, las ideas, cómo captamos y cómo nosotros damos significado a esa información que está proviniendo de los estímulos que estamos recibiendo a partir de los sentidos, porque acuérdense, todo eso que sube al cerebro, pues se vuelve información. Entonces, ¿cómo se está interpretando? Y aquí entran, pues, procesos cognitivos precisamente para entender ese fenómeno que estamos percibiendo, ¿sí? Em, Vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí dice, consiste en captar un sentido, significado en algún objeto. Sí, aquí todo esto se refiere a cómo pues interpretamos precisamente esa información. Em, no sé, por ejemplo, olor a gasolina, ¿no? A lo mejor vamos a la gasolinería, ¿no? Y bueno, mientras están cargando combustible, gasolina al vehículo, el olor llega, ¿no? Siempre llega el olorcito que se vuelve, pues bueno, siempre es presente en una gasolinería, el olor a gasolina, obviamente, ¿verdad? A lo mejor Cari va a cargar gasolina, ¿verdad? En su carro y pues a ella el olor de gasolina, pues le deja una información de algo agradable, ¿no? A Cari le gusta oler a gasolina y siempre que va a la gasolinería se da sus toques de gasolina, ¿no? Hasta la respira más profundamente porque le gusta el olor. Pero a lo mejor Aranza va igual a la gasolinería y para Aranza el olor a gasolina le hace que le duele la cabeza, para ella lo relaciona con peligro, ella lo relaciona con que es algo malo. Y entonces, aunque es un mismo fenómeno, ¿verdad? El olor, el mismo sentido, ¿sí? Que sería el olfato, y entran los receptores químicos, ¿verdad? Em, para Cari, la información que tiene la interpretación y que se relaciona tal vez a experiencias que ha tenido, ¿verdad? Lo genera como algo agradable, ¿sí? Algo que a ella le gusta, mientras que Aranza lo relaciona con otras experiencias que le pueden causar o le causan peligro, miedo, angustia, dolor de cabeza. Entonces, cada uno de nosotros interpreta la información que provienen de los sentidos de distinta manera y se vuelve información que nuestra mente registra, nuestra memoria, ¿sí? Que después, pues, es información que vamos a utilizar posteriormente, ¿sí? Entonces, por eso aquí entra lo que es la parte cognitiva, el cómo interpretamos lo que proviene, cómo lo guardamos como información. ¿Sí me explico? ¿Sí, chicas? Creo que esto no estaba tan complicado, ¿verdad? Esto de Sí, los, profe. ¿sí? Ok, de las percepciones. Aquí, precisamente, lo que les comentaba, cada individuo o animal, bueno, acuérdense que somos parte del reino animal, ¿verdad? Capta la información proveniente del exterior, que llega a los sentidos, que se va al cerebro y que, pues, obviamente, aquí se forma, pues, esa imagen, ese concepto, esa imagen, esa idea de lo que se está obteniendo de los sentidos. Es cómo se interpreta toda la información que proviene de los sentidos. Y pues bueno, dentro de esto precisamente entran la percepción visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa. ¿Por qué? Porque son los medios por los cuales nosotros percibimos y llega información a nuestro cerebro que transforma en algún conocimiento, en alguna experiencia, en alguna idea, en alguna imagen, porque obviamente, por ejemplo, la percepción visual, pues mantiene colores, imágenes, ¿no? Que relacione, que lo vuelve como información, ¿sí? Esto, pues también, por ejemplo, en la parte de aprendizaje va a tener mucho que ver en nuestros procesos, en los estilos de aprendizaje de cada uno de nosotros con lo que es la percepción visual, auditiva, ¿sí? En este caso, con lo que es qué sentido ponemos más en práctica a la hora de aprender, ¿no? Tenemos a los que aprenden más visualmente, a los que aprenden más en la parte auditiva o los que aprenden en la práctica y para la práctica pues requiere una percepción táctil, tal vez gustativa, olfativa. Entonces, todo esto vean cómo se involucra o se relaciona con el proceso de aprendizaje,
¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora, también tenemos, ¿sí? ¿No? Ah, ok. Tenemos a la percepción social, tenemos a la percepción musical, a la percepción del movimiento. Todo esto, sobre todo, va a involucrar, pues, a los primeros 5, que son los sentidos, pues, importantes para poder percibir también en otro entorno, como es la percepción visual. Y aquí es cómo nosotros interpretamos el cómo nos comportamos o el comportamiento de las personas en sociedad, ¿sí? Cada uno de nosotros percibe de distinta manera este fenómeno o los fenómenos sociales. Ajá. Mientras que, por ejemplo, para algunos lo que es el movimiento feminista que existe actualmente es algo bueno, para otros lo pueden percibir como algo malo, ¿no? Estos van a ser fenómenos sociales que cada quien también, de acuerdo a las experiencias tenidas, a los conocimientos, pues los va a registrar de esta manera. La percepción musical, ¿cómo se reconocen? Pues el ritmo, el compás, la melodía, tiempos y demás, dentro de lo que es, por ejemplo, la música. Cada quien. A veces algunos no percibimos bien y somos arrítmicos, ¿no? Por ejemplo, en la música, otros percibirán bien el ritmo y pues obviamente van al ritmo, ¿no? Entonces, percepción del movimiento, cómo nos movemos, ¿sí? Aquí también involucra pues algunos otros sistemas, ¿verdad? Que tenemos para poder desarrollar esta parte y sobre todo en cuanto a lo que es cómo percibimos, en este caso, amenazas y peligros. Esto lo podemos ver sobre todo muy reflejados en los animalitos, ¿no? Que se guían precisamente de los sentidos para, para poder protegerse o poder saber que están en una situación de peligro, ¿no? Por ejemplo, las serpientes, pues ustedes saben que ellas sí necesitan, aunque son casi ciegas, ellas se guían mucho por la percepción del movimiento a través de sensores que tienen diseñados para detectar el calor, ¿sí? Y ver cómo se mueve un animal, ¿sí? Muchos de los animalitos de la naturaleza, chicas, recuerden que tienen desarrollados muchos sistemas sensoriales que nosotros no tenemos. Ajá. Y que esto los ayuda a ellos a sobrevivir, ¿sí? Por ejemplo, los perritos, pues, tienen desarrollado mucho más el sentido del olfato y pueden oler mucho mejor que nosotros. Los elefantes, por ejemplo, ¿no? Que detectan los gatos con los bigotes que detectan, movimiento, por dónde pueden pasar, ¿no? Para eso les sirven, pues, para eso les sirven los bigotes a los gatos, para ver las dimensiones de su tamaño y sobre eso ellos se guían para poder pasar en algún lado, lo demás para eso. Entonces, cada animalito tiene desarrollados diferentes sensores mucho más que nosotros. Ajá. Entonces, todo eso a ellos, pues obviamente les deja información que les ayuda a resolver ciertas situaciones. Entonces, tenemos pues ya la percepción sensorial. Existe una percepción extrasensorial que se conoce como el sexto sentido y aquí se las dejé, aunque realmente para muchos es como que, digamos, una percepción como que extra, ¿no? Realmente que es como esta parte de telepatía, los clarividentes, los que pueden ver más allá de lo que nosotros no podemos percibir, ¿no? Ese sexto sentido. De hecho, se dice que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? Que mucho más desarrollado. Entonces, pues bueno, lo dejamos como que ahí, porque sí se menciona, pero realmente nos guiamos por todos los demás, ¿sí? Que son los más relevantes. ¿Dudas con esto, chicas? Ninguno, entonces sí vemos No, cómo, ¿no? Cómo relacionamos pues la percepción sensorial, la percepción emotiva y la percepción cognitiva y que en los procesos de enseñanza y aprendizaje o porque es importante desarrollarlos en el aula, tenerlos presentes porque nos van a ayudar pues obviamente al desarrollo también de la creatividad, pero sobre todo también a que nosotros podamos entender de pronto, entendernos a nosotros como docentes porque todos nos queremos dedicar a la docencia, ¿verdad? Y entender también a nuestros alumnos y además desarrollarlo en nuestros alumnos, que eso es parte importante. ¿Sí? Ok, chicas, entonces hasta aquí vamos bien. Bien, voy a cerrar medio minuto porque se me acaban aquí mis 40, no se me vayan a ir y regreso con la última parte para dejarles además también su trabajo de evaluación. Déjenme entonces, cierro y regreso en medio minuto.